Estamos por acá, de regreso. Continuar con los temas que hemos Buenas venido. noches, licenciado. Buenas noches. Desarrollando aquí. Ya hemos visto, pues, antes los medios de solución de conflicto, ¿verdad? Vimos hasta dónde puede llegar, pues, la confrontación, ¿verdad? Entre las diferentes potencias, ¿verdad? Que pueden llegar incluso hasta el uso de fuerza militar. Ven, ahora, pues, Medio Oriente está muy candente. El tema también de la guerra Rusia-Ucrania, que no toma esta escala superior, que entra ya toda la OTAN, ¿verdad? Porque ya podría verse vistos de una guerra mundial. Buenas noches, Lin. Buenas noches. Los países acomodarían, pues, en los bandos, y eso, pues, ya se torna muy peligroso, ¿verdad? Hemos visto las armas que están a disposición, ¿verdad? De las potencias. Y pone en peligro, pues, a toda la humanidad, no solo ellos, ¿verdad? Ese es el gran problema. Y ahí están, ahí continúan. Medio Oriente, que tiene a Israel, va como un foco de conflicto. Y Europa Oriental, va con Ucrania y Rusia, pero también Occidente, ¿verdad? A través de la Unión Europea y los países bálticos, ¿verdad? Que están divididos. El problema es que tome una escalada nueva, ¿verdad? Esta confrontación. Y ahí sí sería otra situación muy diferente. Entonces, pasando a otro tema, ¿verdad? De estos conflictos que vimos, pues, entramos a otro tema que es el asilo, que había empezado a verlo, ¿verdad? El asilo está contenido en nuestra propia constitución política, desde ahí empezaríamos, ¿verdad? El derecho del asilo dice acá, Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Artículo 27 de la Constitución. La extradición, dice, se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. ¿Por qué tendrán, verdad, extradición y asilo juntos, verdad? Pues vean ustedes, tienen una relación bastante importante al inicio. Pero ya le toca a cada estado, ¿verdad? En ejercicio de soberanía, calificar ciertas situaciones que los ponen en una situación muy diferente, ¿verdad? Ya con el doctor Jorge Mario Castillo González, que tiene un libro muy interesante sobre Constitución Política de la República. Él, pues, con su gran experiencia, le hace unas observaciones y unos apuntes doctrinarios, ¿verdad? Muy interesantes. Dice el doctor Castillo González, derecho de asilo y extradición. El derecho de asilo es parte del derecho de entrar y permanecer en el territorio guatemalteco. Se otorga a los extranjeros que en su país de origen sufren persecuciones, amenazas y atropellos de sus derechos individuales. Y ya vemos, pues, que es una persona en conflicto aquí en el asilo. Ya estamos viendo a la persona como sujeto del derecho internacional. Como sujeto del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, ya es una persona que tiene problemas, ¿verdad? Y se ve amenazado, pues, en su integridad. A tal punto, pues, que tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Para resguardar su vida, posiblemente, ¿verdad?
El Estado de Guatemala, eso también es importante, se reserva el derecho de calificar si el extranjero es realmente un perseguido político. Cada Estado tiene toda esa potestad de calificar, ¿verdad? Si el extranjero es realmente un perseguido político o un delincuente común. ¿Qué importancia tienen estos jóvenes? De perseguido político a delincuente común. De perseguido político a delincuente común. Si es perseguido político, el asilo. La protección, ¿verdad? La protección. Si es delincuente común, la extradición. Miren qué diferencia. La extradición ya es la entrega de un individuo, ¿verdad?, a un país solicitante de esa persona. De delito político a delito común. Delito político, el asilo, la protección, ¿verdad? Delincuente común, la extradición. El asilo protege, ¿verdad? La extradición entrega. Qué diferencia, ¿verdad? El asilo en el derecho internacional público. La extradición, derecho internacional privado. Miren qué diferencia. Hasta de curso cambia, dependiendo de las figuras. El asilo se marca entre el derecho internacional público y la extradición dentro del derecho internacional privado. ¿Ven? Y son dos caras de una misma moneda, como ustedes ven. El artículo 27 constitucional en cierta medida persigue un alto la impunidad de los delincuentes. Imagínense que se le diera asilo a los delincuentes, solo porque se sienten perseguidos, ¿verdad? Entonces dicen, persigue un alto a la impunidad de los delincuentes comunes que buscan ocultarse en otros estados. Es lo que sucede con los funcionarios corruptos de aquí, ¿verdad? Rápidos en otro país y se declaran perseguidos políticos porque fueron funcionarios, pero robaron. Y no se Como les lo es el persigue. caso de Serrano Elías, ¿verdad, Ali? Serrano Elías, Rabé, un diputado regalado, ¿verdad?, que se han refugiado en otros países. Pero, y se declaran perseguidos políticos, ¿verdad? Otra cosa es que hay bastante dinero para comprar voluntades. Es una cuestión muy diferente, ¿verdad? Entonces, tiene que ser perseguido político, dice. La extradición, ya es la otra cuestión, ¿verdad? Si son delitos comunes, ¿verdad?, se podrá acordar con base a tratados, ¿verdad?, celebrados entre estados. Los tratados constituyen una garantía, una seguridad, reciprocidad, ¿verdad? Mientras que el asilo consiste, ¿verdad?, en dar refugio, protección a una persona. La extradición, por su parte, consiste en entregar a otro estado a una persona que ha cometido delito común, ¿verdad?, en el ámbito del estado solicitante, observando las limitaciones del derecho interno y los tratados. ¿Verdad? Puede ser delito común, pero aún así hay que calificarlo, ¿verdad? Si para nosotros también es delito común. Entonces es importante determinar cuándo hay un delito político, dice aquí, ¿verdad? No hay extradición por delitos políticos. Entonces, ¿qué hay? Asilo, ¿verdad? Pero por delitos políticos no. ¿Cuáles son los delitos políticos? Se entiende por delitos políticos stricto sensu y lato sensu. Estricto sensu, dice, aquellos que atentan exclusivamente contra el Estado, su seguridad, sus instituciones políticas, su honor,
etcétera. Para determinarlo existen dos criterios, el objetivo y el subjetivo. Bueno, solo vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Y los delitos políticos, lato sensu, ¿verdad? O redativo. Incluye aquellos actos dirigidos contra la organización política o social de un Estado, pero igualmente contra los intereses privados. En este caso se diluye en un delito político stricto sensu subjetivo, imagínense. La Constitución no acepta los delitos comunes conexos con los políticos. El asilo, reconocido como derecho, se materializa cuando el perseguido busca amparo y protección en legislaciones, navíos de guerra, campamentos, aeronaves militares. Esto sería un tipo de asilo, pero también busca protección en otro país, en territorio de otro país. Dice, Europa y los Estados Unidos y Canadá no aceptan esta figura del asilo, sino la figura de refugio o refugiado. El refugiado es el civil ajeno a un conflicto bélico, que emigra de su estado para proteger su vida y la de su familia. Lo que pasa en Europa, ¿verdad? Cuando han habido guerras en África. Ustedes ven cómo se desplazan, ¿verdad? Miles de personas a los países de Europa. A eso se les llama refugiados, se deciden como refugiados, ¿verdad? Entonces el ajeno, y pues hay incluso organismos que atienden a los refugiados. Ustedes han oído de la ACNUR, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar del asilo? Nosotros vamos a irnos a unos diccionarios, oigan, para que vayamos ampliando esta definición. Tenemos aquí un diccionario jurídico. No he querido tomar Cabanelas ni Osorio porque son buenísimos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de ustedes los tienen, ¿verdad? Cabanelas son 6 tomos y Manuel Osorio solo un tomo, pero son muy buenos diccionarios también. Yo trato de que miremos otros para ir ampliando pues nuestros conocimientos. Entonces, este diccionario del doctor Ramírez Gronda, argentino, nos dice algo muy importante, porque tiene lo que es el asilo en general y lo que es derecho de asilo. Como ustedes se dan cuenta, no es lo mismo, ¿verdad? El asilo que el derecho de asilo. Asilo dice lugar que proporciona seguridad e inmunidad. Qué interesante, ¿verdad? Asilo dice lugar que proporciona seguridad e inmunidad a quien se acoge a él, huyendo de la persecución de la justicia. Es un instituto propio del derecho internacional latinoamericano. Es una figura que más aquí nació, aquí se perfecciona, aquí se ha aplicado en Latinoamérica. Eso nos da el reflejo de la intolerancia política que hay aquí. ¿Se han dado cuenta? Porque es por políticos, los perseguidos políticos. Básicamente solo en Latinoamérica hay perseguidos políticos, ni en África. Que nosotros uno cree que son más tolerantes, ¿verdad? Uno cree que están más atrasados que nosotros y en ese aspecto pues están mucho mejor, son más tolerantes en África. Es en Latinoamérica donde existe esta figura del asilo, ¿verdad? Lugar
que proporciona seguridad e inmunidad a quien se acoge a él, huyendo de la persecución, ¿verdad?, de la justicia. Y existe el derecho de asilo. Derecho de asilo, el que se acuerda, y es diferente, ya no es el lugar, ¿verdad?, es el que se acuerda en un estado, fíjense, a favor de persona que ha cometido delitos políticos en otro estado y que tiene por objeto impedir que el presunto infractor pueda ser entregado a las autoridades del país donde se cometió o debían producirse los efectos del hecho. Dice, pero que pueda ser entregado, ahí es la extradición, ¿verdad? Puede ser entregado, extradición. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Derecho de asilo, que no es lo mismo que asilo, ¿verdad? Derecho de asilo, el que se acuerda en un estado a favor de persona que ha cometido delitos políticos en otro estado y que tiene por objeto impedir que el presunto infractor pueda ser entregado a las autoridades del país donde se cometió o debían producirse los efectos del hecho. El asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos. Importante, ¿verdad? Cada autor va poniendo sus propias ideas y nos va ampliando, ¿verdad?, el panorama de conocimiento de esta figura. Los doctores argentinos también, Santiago Martínez Laje y Amador Martínez Morcillo, en su diccionario diplomático iberoamericano, nos proporcionan la existencia de dos clases de asilo: el asilo diplomático y el asilo territorial o político, también llaman político, ¿verdad? Dos clases de asilo: el asilo diplomático y el asilo territorial o político. ¿Qué habla del asilo diplomático? ¿Deben tener alguna diferencia ustedes? Derecho que tradicionalmente se admitía que tenían las misiones diplomáticas de albergar y proteger a cualquier persona perseguida por motivos políticos, importante, políticos, eso que no se les olvide, ¿verdad?, por las autoridades del Estado receptor, el cual se consideraba obligado a facilitar al asilado un salvoconducto para abandonar el país. Estamos en nuestro país, ¿verdad?, emitimos opinión política, desafecta a los grupos de poder, ¿verdad?, estatal, y se es perseguido por esas ideas políticas. Entonces, uno está aquí en Guatemala y sabemos pues que las misiones diplomáticas gozan de inmunidad, ¿verdad? No se les puede tocar, ¿verdad?, tienen privilegios. Entonces nos introducimos, ¿verdad?, a la sede diplomática, a una sede diplomática en nuestro país, ¿verdad? Ahí pues nos tienen que calificar también, ¿verdad?, porque esa es una potestad soberana de los estados, calificar a la persona y por qué se le está persiguiendo. No a todos, ¿verdad? Entonces, en el asilo diplomático se considera que el derecho de este asilo diplomático era una consecuencia de la extraterritorialidad atribuida a la misión diplomática. Esa es consecuencia directa, ¿verdad? En los países, ¿verdad?, ya vimos que en Latinoamérica sí se reconoce el asilo, pero dicen ellos, en los demás países, aunque no se reconozca el derecho de asilo diplomático, sí se reconoce la inviolabilidad de los locales de misión, ¿verdad? Aunque no se reconozca el asilo, todos los locales, ¿verdad?, de misión diplomática gozan. Y ahí está la cuestión, ¿verdad?
aunque no conozcan esa figura, pues la propia embajada tiene su propio estatus. Dice, en los demás países, aunque no se reconozca el derecho de asilo diplomático, la inviolabilidad de los locales de la misión impedirá que las autoridades del Estado receptor se apoderen por la fuerza de una persona que haya encontrado refugio en dicha sede diplomática. Estos, sin embargo, podrán reclamarla y no estarán en principio obligados a facilitar salvoconducto. Pero sí, la embajada sí se debe, ahí adquiere un compromiso de posibilitar el salvoconducto para la persona. El asilo, bueno, es el asilo diplomático. Es el que los da las sedes diplomáticas. Pongamos, es más amplio, pero quedémonos con la sede diplomática, con la embajada, para que nos quede claro, ¿verdad? Pero también está el asilo territorial. Dice, acogida dispensada, fíjese, dispensada por un Estado en el territorio de su soberanía. A los extranjeros que buscan refugio en él por encontrarse perseguidos en sus países de origen por razones políticas, ¿no? Principalmente. Consiste en la concesión a los asilados de autorización para residir en el territorio de ese Estado. Licenciado, disculpe, ¿será un ejemplo como alguien que corrió de Corea del Norte hacia Corea del Sur? ¿Será eso algo similar a lo que... Ese es el territorial, así es, ¿verdad? También lo que hicieron muchas personas aquí cuando fue la contrarrevolución del 54. Ustedes ven que se fue mucho intelectual, ¿verdad? En México, Luis Cardoso de Aragón, Augusto Tito Monterroso, Carlos Mérida. Ellos se fueron a ir a México, pero huyendo, pues, ¿verdad? Por sus ideas políticas. Y miren qué personas ustedes. Luis Cardoso de Aragón llegó a ser considerado el crítico de arte más importante en México mientras vivió. Incluso nunca fue superado por Octavio Paz. Miren con quién lo estamos poniendo. Octavio Paz no pudo superar la calidad de Luis Cardoso de Aragón como crítico de arte. Y tuvo celos de él. Carlos Mérida, que estaba a la altura de los grandes muralistas mexicanos, ¿no? Como Siqueiros. Hay otros ahí, ¿verdad? Diego Rivera. Y también, pues, en una delegación de los grandes muralistas mexicanos iba Carlos Mérida, ¿verdad? En esa delegación mexicana, para que vean la calidad de gente. Luis Manuel Galich, que él se fue a radicar a Cuba, fue el director de la Casa de las Américas, la casa de arte más importante que tenía Cuba, hasta que se retiró él. Ellos se fueron a vivir fuera de Guatemala, ¿verdad? Huyendo. El presidente Jacobo Arbenz, ¿verdad? Que también se fue de aquí. Esos fueron asilos territoriales. Pero creo que el asilo de Arbenz fue diplomático porque se refugió en la Embajada de México, ¿verdad? Y de ahí, pues... Todos los buenos líderes, licenciado. Sí, así es. Ustedes vean contra quién iba el movimiento, ¿verdad? Entre los que Además era funcionario público, ¿verdad? Entre los que mataron también. Sí, mucha gente no pudo salir, ¿verdad? Ya no tenemos líderes, realmente. Los buenos líderes o los mataron o huyeron. Desde ese tiempo ahora empezó a decaer mucho Guatemala, ¿verdad? Que eran personas de mucho talento, ¿verdad? De mucho, mucho talento. El doctor Jorge Mario García Laguardia, ¿verdad? Que tenía un pensamiento muy de izquierda, él prefirió estar retirado, ¿verdad? Pero
llegó a ser director de investigaciones indígenas de la UNAM. Director. Personas muy calificadas, ¿verdad? De mucho talento. Bueno, entonces el asilo diplomático en una embajada, ¿verdad? Y el asilo territorial o político en el territorio de otro estado. Básicamente, ¿verdad? Perseguidos políticos. Pero aquí, pues, los estados actúan en el ejercicio de su soberanía. Ellos van a calificar a las personas, ¿verdad? Para ver si le otorgan o no. No tienen ninguna obligación. Incluso, ella cambia, como digo, de asilo, protección, ¿verdad? A extradición, entrega. ¿Ven cómo es de? Solo voy a poner la extradición es entrega. Miren cómo cambia. El asilo, ¿verdad? Tema de derecho internacional público. La extradición, tema de derecho internacional privado. Incluso el Código Penal nos habla de la extradición, el Código Penal, delitos comunes. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Cuando se trata de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. Puros principios de derecho internacional privado. En ningún caso, y ahí es importante, mire, en ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos a aquellos. Aquí ya cambió figura, ¿verdad? Aquí es el asilo. ¿Se dan cuenta? Ya cuando uno estudia ya las leyes va viendo esas cuestiones que no vio cuando estudió, ¿verdad ustedes? Miren, cuando en el privado es cuando uno lee realmente la ley. Ahí se da uno cuenta todo lo que le faltó leer cuando era alumno regular de la facultad, ¿verdad? Entonces lo importante aquí pues es que empezamos con la extradición y termina con el asilo. En ningún caso podrá intentarse, ahí se llama extradición, ¿verdad? Por delitos políticos. Asilo, ¿verdad? Y también tenemos este diccionario que les he presentado, ¿verdad? El Diccionario de Derecho Internacional de la editorial Progreso de la Unión Soviética. Les cuento nuevamente, ahora que en la facultad vendían ese tipo de literatura. Derecho del mar. Tenemos también un libro sobre Derecho del mar de la Unión Soviética. Diccionarios, había también libros de economía de la Unión Soviética, editorial Progreso, se llama. Ahora ya no venden ese tipo de literatura en la facultad. Nos dice, asilo diplomático, nos dice, significa que a una persona perseguida por motivos políticos se le concede la posibilidad de asilarse en el local de una representación diplomática. Clarísimo, ¿a ustedes? Significa que a una persona perseguida por motivos políticos se le concede la posibilidad de asilarse en el local de una representación diplomática o consular extranjera. Así dice como en un navío extranjero. Conforme al derecho internacional general, la inviolabilidad de los locales de las representaciones diplomáticas, ¿verdad? Sobre eso se basa, ¿verdad? La inviolabilidad de las representaciones diplomáticas.
como decían los otros autores, ¿verdad? Aunque no reconozcan el asilo, de hecho deben reconocer y respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, ¿verdad? Dice, para fines incompatibles con los... Constituye una excepción la práctica de los países de América Latina, ¿va? A esas otras cuestiones. Entre los estados de esta región hay varios tratados que reglamentan la concesión del asilo diplomático. Nosotros tenemos, ¿verdad? Aquel que les mostré la clase anterior sobre el asilo diplomático. Sobre el asilo territorial, Convención sobre el asilo territorial de la Organización de los Estados Americanos. Y bien, ¿cómo empieza? Todo Estado tiene derecho, y todavía subraya, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue convenientes. No tiene ninguna obligación, ¿verdad? Sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Nadie. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando no entregan, ¿qué se puede hacer? El Estado que recibe a la persona está en el uso exclusivo de su soberanía. De calificar incluso los delitos, cómo los considera, ¿verdad? Entonces ningún Estado puede molestarse, ¿va? Porque otro Estado le da asilo a una persona. No se puede molestar, ¿verdad? Tiene que continuar igual. Y aquí dice, ¿verdad? Sin que el ejercicio de este derecho, ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno, ¿verdad? Y esto es lo que nos está enfatizando, pues, aquí ¿verdad? En América Latina, pues, le hacemos entre los estados de esta región hay varios tratados, tenemos ese ahí, ¿verdad?, que reglamentan la concesión de asilo diplomático por los propios juristas latinoamericanos, pero los propios juristas latinoamericanos cuestionan la existencia de la institución de derecho consuetudinario del asilo diplomático en América Latina, ¿verdad? Es un tema que ha sido bastante discutido. Pero como les digo, en América Latina predomina porque creo que es la región donde hay menos tolerancia a ustedes. Aquí rápido. Vieron aquí las masacres que hubo en décadas pasadas fue por pensamiento político. Nada más. No había nada más. Pensar diferente, ¿verdad? Asilo territorial es el otro tipo de asilo. Y como ven, ya van dos tratadistas que nos enseñan dos clases de asilo. Significa que una persona perseguida por motivos políticos, subrayen siempre eso político, se le concede protección en el territorio de determinado estado. La autorización de residencia fija dada a un extranjero o a una persona sin ciudadanía no equivale a concesión de asilo territorial. Los fundamentos para otorgar tal asilo se establece mediante la legislación interna de cada estado. No deberá concederse asilo territorial a personas culpables de delitos comunes, ¿verdad? Crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Imagínense ustedes, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad los tenemos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Son competencia de la Corte. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, ¿verdad? Y ahí está el genocidio, que se entiende por genocidio. Crímenes de lesa humanidad, dice el asesinato, el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura, violación, esclavitud sexual,
Y eso se da muchísimo, muchísimo. Prostitución forzada, embarazo forzado. Miren, esos delitos son abominables, ¿verdad? Esterilización forzada. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia. Desaparición forzada. Crimen del apartheid. Miren tantos delitos que hay, ¿verdad? Y los crímenes de guerra también, ¿verdad? Se entiende por crimen de guerra infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49. Interesante, miren ustedes, porque posiblemente vamos a ver el derecho internacional humanitario. Y ven, no puede violarse sin tener consecuencias. Infracciones graves a los convenios de Ginebra de 1949. Cuando hablamos de derecho de Ginebra nos estamos refiriendo al derecho internacional humanitario. Y cualquiera, ¿verdad?, de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por la disposición del convenio de Ginebra pertinente. El homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física de la salud, destrucción y apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuados a gran escala. Mire todo. Y aquí está toda el listado, ¿verdad? Entonces todo eso también pues entra en estas situaciones tan importantes, ¿verdad? Que por eso dice acá, ¿verdad? No deberá concederse asilo territorial a personas culpables de delitos penales, ¿verdad?, o delitos comunes, crímenes de guerra, ya vimos, ¿verdad?, o crímenes de lesa humanidad, ya vimos cuáles son, ¿verdad?, son horrorosos. Existen varios tratados internacionales donde se indican las categorías de delincuentes que pueden estar sujetos a extradición. O sea, que no puede recibir asilo territorial, ¿verdad? No puede recibir asilo territorial. La concesión de asilo territorial implica para el Estado que lo otorga, ¿verdad?, el Estado que otorga el asilo territorial también adquiere obligaciones. ¿Qué obligaciones? No entregar a la persona asilada al Estado cuya persecución buscó protección esa persona. O sea, no devolverlo, ¿verdad? Y no permitir que esa persona cometa desde el territorio del Estado receptor actos de violencia contra el Estado que abandona, ¿verdad? No se va a esconder y pues desde ahí, ¿verdad?, volver contra el otro Estado. No se puede, eso no se le puede permitir ya, ¿verdad? O sea, el asilo, como ven, implica derechos y obligaciones, tanto para la persona como para el Estado receptor. Y también en el diplomático, también, ¿verdad?, se adquieren derechos y obligaciones. Entonces aquí el doctor Larios ya nos habla, dice, más recién, en todos los casos la protección, bueno, que antiguamente, ¿verdad? Más recientemente vamos a ver que el asilo es una institución cuya aceptación y aplicación ha florecido particularmente en América Latina. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Yendo más lejos, hasta podemos identificarla como institución jurídica propia del derecho internacional latinoamericano. Estados Unidos de América nunca ha sido muy entusiasta a ese respecto, aún cuando ocasionalmente ha concedido asilo diplomático. Bueno, en tales casos los caracteriza como huéspedes diplomáticos. Les pone otro nombre, ¿verdad? Los países europeos también utilizan más la palabra refugio, ¿verdad? Y hay instrumentos internacionales, muchos, ¿verdad?, que están aquí nombrados por el doctor Larios. Y dice, ¿cómo lo conceptualiza aquí el doctor Larios? El asilo es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida
políticamente. ¿De qué así lo está hablando aquí el doctor? Del asilo territorial. Molestada, amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados. El asilo equivale a protección. A una protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad, de extraterritorialidad. Pero aquí el doctor se sesgó un poco, ¿verdad? Asilo territorial. Pues puede ser un territorio de un estado o una sede diplomática. Porque al final, sí concluye con el asilo en forma general, porque dice, el asilo equivale a protección otorgada en un lugar. Ahí ya, ¿verdad? Para que se conceda el asilo debe llenarse las condiciones siguientes, no es nada más de darlo, ¿verdad? Debe tratarse de un acto de urgencia, una emergencia, ¿verdad? El solicitante debe ser perseguido político o delitos conexos, ¿verdad? Como dice también nuestro Código Penal, ¿verdad? El solicitante al momento de solicitar el asilo no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios por delitos comunes. Eso no. El solicitante al momento de solicitar asilo no debe haber sido condenado por delitos comunes, ¿verdad? Por los tribunales de su país. El solicitante no debe ser desertor de fuerzas armadas, del ejército, ¿verdad? Muy delicado, ¿verdad? Por eso todo eso tiene que calificarlo el Estado. Caso de urgencia significa que el individuo sea perseguido, ¿verdad? Eso, efectivamente sea perseguido por personas o por multitudes, ¿verdad? O cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida, de su libertad, ¿verdad? Y no pueda sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad. Aquí también nos habla el doctor de asilo territorial y asilo diplomático. Vamos a continuar para ir repasando, ¿verdad? Llevando cuenta, ya tenemos por sentado que hay dos clases de asilo, el territorial y el diplomático. El territorial dice, se da en territorio extranjero, obviamente, ¿verdad? El asilo territorial se produce cuando las personas logran emigrar a territorio extranjero y una vez en dicho territorio o al momento de ingresar a él, solicitan asilo en ese estado. Se fundamenta en que todo estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente sin que por ello otro estado pueda hacer reclamo alguno. Es lo que leímos, ¿verdad? En la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA. Y aquí pues la Convención de Asilos, ¿sí? Sí lo transcribe aquí el doctor, ¿verdad? Y nos pone, el hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un estado sea realizado subrepticia o irregularmente, no afecta la estipulación de esta convención. O sea, como es un caso muy especial, ¿verdad? No va a decir, mire, usted no llenó los requisitos, ¿verdad? ¿Cómo le va a llenar si va huyendo? Entonces, este es importante, ¿verdad? El hecho que haya entrado de una forma irregular no quiere decir que, ¿verdad?, se le aplique antes el derecho, ¿verdad?, el migratorio. Se va en resguardo de su vida. ¿Qué derechos tiene el Estado asilante? El Estado asilante tiene, y eso sí creo que lo apunten, calificar, ¿verdad?, a la persona en sí. Porque no es solo el delito que cometió, si tiene antecedentes, como ustedes ven, si está siendo juzgado, si ya fue juzgado. Tiene también el derecho a calificar el delito como político o común, ¿verdad? O conexo. El Estado en el ejercicio de su soberanía puede hacer eso. También someter al asilado
negar el delito, ¿verdad? Negar el delito, puede negarlo. Él puede negar, perdón, el asilo, ¿verdad? Negar el asilo. Y puede, si otorga el asilo, puede someter al asilado a una disciplina especial. Es la pura soberanía del Estado, ¿verdad? Pero también existe el asilo diplomático. El asilo diplomático, ¿verdad? Se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legislación, en legaciones, perdón, navíos de guerra, campamentos, aeronaves militares, ¿eh? O sea, empieza por legación, que es decir, embajadas, ¿verdad? Embajadas, ¿no? O navíos de guerra, etcétera. Ese es, ¿verdad? Pues está dentro del territorio de los que lo persiguen, ¿verdad? O en cualquier otra embajada, ¿verdad? Derechos del Estado asilante. Ahí está, ya estamos hablando de la embajada. Calificar el delito, negar el asilo, calificar si se trata de un caso de urgencia. Algo muy importante, ¿verdad? Tramitar, ¿verdad? Y obtener el salvoconducto correspondiente. Acuérdense que quedamos encerrados, ¿verdad?, en el país que nos persigue. Si ponemos un pie afuera, echamos a perder todo. Entonces, ¿cómo voy a salir de esa embajada si me están esperando allá afuera? Entonces, lo que se busca es un salvoconducto, ¿verdad? O sea, un documento que lo ampare a él y también, pues, tiene que ir protegido. Incluso muchas veces lo protegen hasta arriba del avión. Es bien complicado, ¿verdad? También transportar y radicar al asilado en su propio territorio o en otro estado. Y exigir garantías para el asilante por parte del estado territorial. Ahí también el salvoconducto, ¿verdad? Obligaciones del estado asilante, o de la embajada, ¿verdad? Asegurar la salida del asilado tan pronto como sea posible. Eso es lo principal. Sacarlo de ahí, ¿verdad? Trasladar al asilado fuera del país, si se hace, ¿verdad? Ahí está el salvoconducto. No desembarcar al asilado dentro del estado territorial ni en lugar próximo a él. Corre peligro. No devolver al asilado a su país de origen. Si no, ¿verdad? Si no lo califica bien y no está dispuesto a tenerlo, puede darle a la oportunidad de irse al lugar o a otro lugar. Pero no lo va a regresar bajo ningún punto de vista al estado del cual viene huyendo. Ese es casi como condenarlo. Lo peor, ¿verdad, ustedes? También existen los refugiados y desplazados. Los estados europeos, Canadá y Estados Unidos de América no aceptan la institución política del asilo, pero sí aceptan la institución jurídica internacional de refugio o refugiado. No conceden asilo, más bien conceden estatuto de refugiado. Aunque es un poco diferente, ¿verdad? Pero así le llaman ellos. Pues ya los refugiados son aquellos, como digo, aquellos que van huyendo de una situación, ¿verdad? Y se van a otro país. Como les digo, como ha pasado en África, ¿verdad? Entonces se le conoce tal estatuto dentro de los instrumentos e instituciones de las Naciones Unidas. Jurídica y prácticamente el refugiado es un civil que no tiene nada que ver con un conflicto bélico. Simplemente quedó en medio de las balas, ¿verdad? Y que tiene que emigrar porque es la única medida para proteger su vida, la de los suyos, sus bienes, que pueda, ¿verdad?,
A nivel de la comunidad internacional existe en el seno de la ONU el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Con ese es un tema que sí se le da, ¿verdad?, importancia. El problema de los refugiados no es un problema nuevo ni reciente, data de siglos, dice en Derecho. Sin embargo, es hasta principios de este siglo que la comunidad internacional se preocupa del mismo. El problema incide profundamente en los derechos humanos. Está generando el derecho internacional de los refugiados. O sea, ya se está perfeccionando ya esto, ¿verdad? Los refugiados se encuadran perfectamente entre los objetivos de la Organización de Naciones Unidas y que su intervención estaba acorde con el contenido de la Carta. Que la comunidad universal debía asumir la responsabilidad colectiva de las personas que huyen de persecuciones por cualquier razón. En México hubo refugiados, ¿verdad?, guatemaltecos, por nuestro conflicto armado, ¿verdad? Los territorios que se vieron muy amenazados, ¿verdad?, por las fuerzas militares, tuvieron que salir huyendo. Y terminaron en México, se llamó refugiados, ¿verdad? Y hay bastantes instrumentos legales. Ahí está todo el Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Eso solo para qué? Y el refugiado, como les había dicho, ¿verdad? El refugiado es la razón de ser del ACNUR y se considera como tal a cualquier persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, ¿verdad?, nacionalidad, opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, bueno, ¿verdad?, se ven problemas. Y hay una convención. La convención nos proporciona un criterio positivo, pues, de los requisitos que deben llenarse para ser considerado refugiado. Y aquí está, ¿verdad? Tener fundados temores de ser perseguido por temores de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, etcétera. Se encuentra fuera del país de su nacionalidad, ¿verdad?, que busca otro país, ¿verdad? No puede a causa de dichos temores o no quiere acogerse a la protección de ese país del que está bien, o que careciendo de nacionalidad o hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. La calificación de refugiado no se aplica a las siguientes personas: a quienes se han acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad, a quienes han adquirido una nueva nacionalidad y disfrutan de la protección del país de su nueva nacionalidad. Ahí ya no es refugiado, ¿verdad? A quienes, habiendo perdido su nacionalidad, la han recobrado voluntariamente, y a quienes voluntariamente se han establecido de nuevo en el país que habían abandonado. Bueno, hay un procedimiento, ese procedimiento ya no lo vamos a ver. Los desplazados, dice, un desplazado es una persona que debe abandonar su lugar de residencia. Este, dice, se considera un problema interno. Se da dentro de las fronteras de un estado. O sea, ese problema no sale del estado, ¿verdad? Se van de un lugar a otro, pero dentro de un mismo estado. Por ello, pues, no tiene mucho interés la comunidad internacional, ¿verdad? Salvo el tema de derechos humanos, propiamente dicho, ¿verdad? Pues eso nunca los puede abandonar, ¿verdad? No salen del estado. Un desplazado es una persona que debe abandonar su lugar de residencia habitual, porque las condiciones y circunstancias no son propicias a su desarrollo ya una vida digna. Se muda a un lugar diferente con la esperanza de un retorno cercano o lejano. No salen del estado. Y a veces viven como nómadas, ¿verdad? Esa es la diferencia con los refugiados. El desplazado no sale de su país. El problema de los desplazados se regula en instrumentos internos de cada estado. La comunidad internacional
porta su atención sobre los desplazados, ¿verdad? Estos que no son del país, bajo el aspecto de derechos humanos. Eso sí, ¿verdad? Porque entonces ya la comunidad internacional ya se ve afectada. Como es un tema también bastante amplio, ¿verdad? Ahora el otro tema importante es el derecho humanitario. Vamos a darle unas breves pinceladas para que ustedes vayan entrando en calor, ¿verdad? Y le damos de lleno en el otro, en otra clase. ¿Qué dice, verdad? El derecho humanitario es el derecho de Ginebra. Cuando se habla de derecho de Ginebra, estamos hablando del derecho humanitario, ¿verdad? En la actualidad ya no se habla de derecho internacional de la guerra, habla principalmente de este derecho en los conflictos, principalmente bélicos, porque hay otras cuestiones, ¿verdad?, de emergencia como catástrofes, ¿verdad? También ahí está el derecho humanitario, pero se inició principalmente en el derecho, ¿verdad?, que se da en los conflictos bélicos. Y este nació en 1863, ¿verdad? Lo impulsó una persona pudiente, ¿verdad?, de Suiza, que se llama Henry Dunant. Había pasado una batalla que se llama la batalla de Solferino, en una de las guerras de Europa, ¿verdad? Y este señor pasó por ahí, ¿verdad? No sé si era en su casa, pero ahí pasó y había terminado la batalla. Eso es lo importante, ¿verdad? Pero, en el campo de batalla había muchos cadáveres. Y eso no fue tan terrible. Y muchas personas muriendo a pausas. Saber cuántas horas, ¿no?, cuántos días después pasó él. No, eso no, ese dato no lo sé. Imagínense, ya hubieran sido días. Personas con, ¿verdad?, parte de su cuerpo desmembrado, heridas enormes, ¿verdad?, que ahí se quedaron tirados, ahí se quedaron, muriendo poco a poco. Entonces dijo este señor, bueno, ese sufrimiento ya es innecesario, ¿verdad? ¿Cómo es que esa gente todavía está aquí muriendo y nadie los auxilia? Porque desde había únicamente bandos en conflicto, únicamente bandos en conflicto, ¿verdad? Y empezó pues principalmente, ¿verdad?, la guerra civil de los Estados Unidos provocó mucho sufrimiento, ¿verdad? Los mosquetes que usaban eran unas balas enormes ustedes, con un poder tremendo, ¿verdad?, pero con unas heridas terribles ahí. Hubo más de 1 millón de muertos. Entonces, en 1864, en pleno fragor, ¿verdad?, de la guerra civil de Estados Unidos en Europa, ¿verdad?, se celebra el Convenio de Ginebra. Ahí nace el derecho internacional humanitario, proveniente pues de esas, ¿verdad?, información y de esa inquietud que tenía Henry Dunant, ¿verdad?, que nace el derecho humanitario. En 1907 dice el convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos. Fíjense, mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Ven ahí. Y esta es la primera etapa. La segunda empiezan los convenios de La Haya, ¿verdad? Y en la tercera etapa los convenios de Ginebra de 1949. 1949, más de 70 años ya, ¿verdad? Son 4 convenios. Aquí se actualiza, se complementa, se modifica, ¿verdad? Se perfecciona todo esto, ¿verdad? Lo que eran los convenios se habían firmado, se organizan bien, ¿verdad? Y se elaboran 4 convenios. Guatemala es parte de esos convenios de Ginebra, ¿verdad? Posteriormente
dichas convenciones, otros convenios, ¿verdad? Que se nombran, 1, 2, 3, 4 convenios más. Solo oigan los nombres: para aliviar o mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y refugiados de las Fuerzas Armadas en el mar, para el trato de los prisioneros de guerra, miren qué nombres, para la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Ahí sí le ponen mucha atención a esto, el derecho internacional humanitario. Los nuevos medios de hacer la guerra motivó que, ¿verdad?, en 1977 el Comité Internacional de la Cruz Roja convocara a una nueva conferencia. Y se hicieron 3 protocolos, ¿verdad?, que complementaban lo anterior. ¿Qué sucede? Que anteriormente, ¿verdad?, existía lo que se le denominaba el jus ad bellum, que es el derecho a la guerra justa, la guerra lícita que le llaman, pero no, ahora no, pues no debería haber guerra, ¿verdad? Pero como tampoco se han podido evitar, aunque no haya derecho a la guerra, debe haber un derecho en la guerra, un derecho de la guerra, ¿eh? Que ya una vez desarrollado el conflicto, lo mejor es minimizar los sufrimientos, como que dicen, humanizar la guerra. Entonces ya las partes de conflicto no tienen cheque en blanco para determinar qué medios van a utilizar de guerra, cómo se van a comportar con el enemigo. No se puede, ¿verdad? Hay parámetros. Y aún así, miren qué horrores arriesgarse a la guerra, a qué niveles tan espantosos, ¿verdad? Pero para eso nació el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Para minimizar los horrores de la guerra. Y para minimizarlos se necesita que en un determinado momento las personas, la persona humana, reciba el auxilio debido. Persona humana, oigan, persona humana, no importando de qué bando sea. Por eso uno de los principios cardinales del derecho humanitario es la neutralidad. Ellos miran personas que necesitan ayuda, no de dónde son, de qué bando, nada de eso. Atienden al que necesite. Por eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja está integrado por personas de una sola nacionalidad. Y se llama internacional, fin. Nacionalidad suiza. Porque hasta donde vamos, no sabemos cómo va a ser el día de mañana, ha sido un país neutral. Imagínense si en ese Comité Internacional de la Cruz Roja tuvieran que atender, ¿verdad?, heridos en campaña, hubieran estadounidenses y británicos. ¿Creen ustedes que se comportarían imparcialmente en la guerra Rusia-Ucrania? En esta confrontación Israel-Palestina. ¿Qué opinan ustedes? Se perdería la neutralidad, ¿verdad? Y se perdería la esencia del hecho humanitario. O que hubiera un ruso. O que hubiera un chino. ¿Qué sucedería? Por eso el Comité Internacional está integrado por personas de una sola nacionalidad, para resguardar ese principio sacrosanto del derecho humanitario, es la neutralidad. Dice, el sufrimiento es igual para todos. Todos, ¿verdad? Nos afecta el sufrimiento de la misma manera. Y desde el punto de vista no puede haber, pues, discriminación, ni favoritismos, ni parcialidad.
Bueno, nos quedamos aquí, compañeros, como una introducción a este tema, ¿verdad? El derecho internacional humanitario. Y vamos a ver qué es diferente que el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vamos a ver en la próxima clase. Así que nos quedamos aquí, compañeros, y muchas gracias por su atención. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Interesante su clase para variar, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, se cuidan. Muchas licenciado, gracias. Con su permiso, jóvenes. Gracias, Lick.